Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo especial en esta mañana de sábado 24 de septiembre, un mes que ha sido bastante, digámoslo así, especial, espectacular. Dios ha sido bastante, pero demasiado bueno con nosotros, y es por eso que estamos aquí, cada uno de nosotros, para poder darle gracias a Dios y decirle que en esta mañana nos permita disfrutar de Él, que en esta mañana nos permita gozar. Así que yo les invito a cada uno de ustedes que se van uniendo a este tiempo, nos pongamos en actitud de oración y le pidamos al Padre lo mejor en esta mañana, pero sobre todo que salga de nosotros un corazón agradecido, porque lo que buscamos son dos cosas claras: esperando un milagro y que sea el Señor quien paga. Oremos, por favor. Padre, en esta mañana queremos darte muchísimas gracias. Hoy queremos engrandecer tu nombre, Señor, porque has sido bueno, porque has permitido que un día más nos podamos levantar ante tu presencia, porque has permitido que un día más podamos, Señor, entablar una conversación contigo y poder articular una palabra de agradecimiento para contigo, Señor. Este mes es un mes espectacular en el cual tú mismo nos permitiste, específicamente a Enrique, Señor, a mi persona, nacer de nuevo. El 19 de septiembre me permitiste ver la luz de la eternidad, la luz de la gracia, del perdón, la luz de la sanidad, la luz que todo lo puede, de ese milagro especial que cambiaste una persona común, Señor, a alguien especial, hijo tuyo, llamado hacia las naciones, oh bendito Dios. Y hoy, con corazón agradecido, quiero bendecirte y exaltarte por cada uno de aquellos que hoy están también doblando su cabeza, Señor, articulando su oración, clamándote a ti, pidiéndote a ti, Señor de los cielos, que en esta mañana nos bendigas, y no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. De aquí en adelante seas tú quien camina como poderoso gigante delante de nosotros, Señor. Gracias te damos por eso. Gracias porque tú has permitido todo este tiempo y has sido tú quien has estado peleando la buena batalla con nosotros. Has sido tú nuestro escudo, nuestra espada. Has sido tú nuestro proveedor. Eres tú, Señor, el que alimenta y el que sopla aliento de vida a nosotros. Y porque eres el principio, el alfa y el omega, porque eres un Dios perdonador, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que ama, un Dios que se derrama en misericordia, que derrama abundancia sobre nuestras vidas. Por ello te estamos agradecidos, Señor. Por eso y mucho más, bendito Dios de los cielos, por lo más pequeño a lo más grande que has entregado a nuestras vidas. Y en esta mañana queremos cada uno de nosotros pedirte, Señor, que seas tú mismo en la letra, en el tono, en cada sonido que sale, bendito Dios de los cielos, a través de la música, el poder alabarte, el poder clamarte, el poder adorarte en esta mañana, Señor, temprano, y poder unirnos al coro angelical y decirte gracias, Padre, porque tú eres único, bendito Dios, porque tú eres mi socorro, mi autoauxilio, Señor, y a ti venimos a darte gracias. Gracias, bendito Dios de los cielos, y a ti venimos a agradecerte, Señor, porque hoy volvemos a ti, y volvemos a ti porque tú eres el único que sana, que restaura, que hace de nosotros aquellos hombres y mujeres, bendito Dios, conforme a tu grandeza y a tu vida. Alabemos al Señor. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Vuelvo a ti.
que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, y dulce voz me alentaba, y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies, restáurame, nuevo quiero ser, vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, vuelvo a ti, Jesús. Perdona nuestros pecados, perdona si nos hemos olvidado de tu presencia. Hoy restáuranos una vez más, levanta nuestras cabezas, porque tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte Señor Jesús.
Muchísimas gracias, bendito Dios de los cielos, porque nos has permitido ponernos ante tu presencia. Has permitido, bendito Dios, que podamos adorarte, alabarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, Señor. Solamente te ruego que de aquí en adelante sea tu Santo Espíritu el que nos enseña, el que nos da la luz, pero también que nos permite discernir para que tu sabiduría se impregne en nuestra vida y podamos, Señor, aprender no solamente de aquellos que nos enseñan, sino también del escudriñar tu palabra, y que día a día eres tú hablando a la necesidad ferviente de nuestro corazón. Muchísimas gracias, Señor de los cielos. Ahora que tu bendición que viene desde lo alto se quede con nosotros. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, hoy te pedimos por esta división, la división centro, Señor, y por cada uno de los integrantes de esta división, de los distritos Bellavista, Señor, como la cabecera divisional, por Ceibos, por Urdesa, por Portete, por Febres Cordero, por Urdaneta, por Playas, amado Señor, por Prosperina, por San Eduardo, por Lomas, oh Jehová de los ejércitos, que tú mismo te transformes, te muevas, amado Señor, y seas dándonos la capacidad de poder, amado Señor de los cielos, transformar nuestra vida y volver no solamente al primer amor, sino volver a ser hijos tuyos, y como tal disfrutar de lo que tú tienes ya preparado para con nosotros. Ahora tu bendición, Señor, sobre esta territorial. Muchísimas gracias por la provincia del Guayas, por todo lo que es la costa 1. Bendícenos, guárdanos, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Hoy pues empezando este sábado 24 con algo bastante especial, algo muy claro. Vamos a hablar dos cosas: esperando un milagro y que sea Dios quien pague, que Él ya pague, ¿cierto? O que Él pague. Quiero invitarles que vayamos así rapidito haciendo un contexto de lo que es lo que venimos trabajando, caminando con Dios, en el seminario que venimos caminando con Dios. Hoy vamos a tratar asimismo dos puntos específicos: el esperar el milagro y que pague. Para poder llenar el contexto, cada mujer embarazada, cada mujer que queda embarazada, que concibe un hijo, desde el instante mismo que concibe, siente esa nueva vida en su vientre, y es por eso que ama a la mujer desde el primer instante aquel pequeñito, pequeñita que se está formando en su vientre. Se enamora de sus pataditas, de sus movimientos, de los antojos, del hambre, del dolor, de la angustia, del malestar, en fin, pero es un amor que lleva a entregar absolutamente todo, que llega a ver que hay un sinnúmero de situaciones en la vida, planes nuestros que pueden agotarse, pero confiados en el Señor, que sus planes son únicos y especiales, y preparando la venida de ese nuevo ser, de ese fruto de amor de cada uno de nosotros. Y asimismo Dios ha hecho con nosotros. El pueblo de Israel, al salir, valga la redundancia, de Israel o de Canaán, llamado en ese momento la tierra de Canaán, hacia Egipto, por medio de la hambruna en donde estaba José, veíamos los primeros días que había cambiado, o llegó al trono un nuevo faraón que no conocía a José, ni tampoco conocía sus hechos ni sus grandes hazañas. Entonces con ello viene el temor, viene la duda, pero sobre todo viene el temor al hombre. Y como la raza judía seguía creciendo y aumentando, ellos tuvieron miedo de que los judíos un día le quitasen su tierra y los esclavizaran. Y es por eso que el faraón da una orden, como veíamos la semana pasada, y la orden es matar a todo varón y dejar solamente a las niñas. Con eso querían acabar. Recordemos que el varón tiene la semilla, ¿cierto? Independientemente de él tiene la semilla. Entonces, correspondido a eso, las parteras tuvieron miedo, y por ende pues también el Señor les prosperó, porque ellas preservaron la vida, y cuando preservaron la vida, pues Dios bendijo sus familias. Con ello también viene algo muy importante que vamos a trabajar en esta mañana, y vamos directamente a la Biblia, al capítulo 2 del libro de Éxodo 2, versículo 3, que dice lo siguiente: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del Nilo, dice la versión Reina Valera 1960. La traducción internacional dice: como no pudo esconderle más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto y colocó al niño allí y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Como bien veníamos analizando, entonces la situación era bastante
fuerte, bastante difícil, y las amenazas del faraón eran bastante fuertes, ¿cierto? Y había un matrimonio, y este matrimonio no estaba dispuesto a sacrificar a su pequeño bebé. Era hermoso, de hermoso parecer, y se habían enamorado. Su madre se había enamorado de su hijo, y su padre también, desde muy pequeña, desde el mismo instante quisieron conocer. Así que resolvieron ellos cuidarlo, y lo estaban cuidando a escondidas de las autoridades de ese momento. El tiempo pasaba y el niño obviamente iba creciendo, y cada vez más se hacía difícil mantenerlo en secreto, oculto, porque era un niño, y el niño pues tenía su forma de ser también, hasta que finalmente se dieron cuenta que era imposible seguir ocultándolo. Entonces toman una decisión, y esto llevó a que este matrimonio piense en dejarlo en un lugar muy particular en el río, esperando que sea Dios quien lo salvara de la muerte, de la sentencia impuesta por el imperio de ese momento. Entonces toman una decisión. Obviamente la decisión fue entre los dos, y dice la palabra de Dios en Éxodo 2:3 que escondieron al niño en un cesto de juncos, que lo calafatearon con brea y asfalto, y allí colocaron al niño. Mis planes, puede ser que mis planes estén agotados, ¿cierto? Mientras esperamos el milagro, puede ser que mi plan se haya agotado. En muchas ocasiones nos encontramos en situaciones muy parecidas a los de estos padres, a los padres de Moisés. Como ellos perseguimos sanos objetivos, porque queremos lo mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. Tenemos grandes expectativas en ello, pero nuestros planes a veces se frustran, nuestros planes a veces se caen, nuestros planes no son los mismos, y pues mi plan es muy inferior y muy pequeño comparado al plan de Dios. Y es por eso que en ocasiones pensamos que Dios no está de nuestro lado, y nos invade el temor, nos invade la desilusión, nos invade un sinnúmero de cosas a nuestra vida, y a veces queremos flaquear con respecto de la fe. Este es un momento en que debemos nosotros aprender a recordar las palabras de un profeta, el cual nos trae para memoria y nos dice lo siguiente. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nos dice Jeremías 29:11. Si allí usted está buscando la Biblia, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos expresa y nos dice claramente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, nos dice la Reina Valera. Cuando todo parece fracasar, cuando todo parece que se va a la ruina, Dios no ha fracasado, porque sus planes son totalmente diferentes a los nuestros, y los planes de Dios son bastante firmes para traer bendición a nuestra vida y para encaminarnos en un buen puerto, para que lleguemos a un buen puerto. Independientemente de la tormenta, independientemente de la lluvia, independientemente de la situación, Dios quiere que lleguemos a un puerto, y ese puerto traerá para con nosotros bendición. Muy claramente lo decía el profeta Jeremías. Recordemos, porque yo sé que tengo muy buenos planes para con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, si mis planes se agotan, pues hay una solución, la única y la verdadera solución: confiar en los planes de Dios. Los planes de Dios vienen siendo mi refugio, viene siendo mi sostén, viene siendo mi bastón en donde yo me sostengo, porque caso contrario no puedo ni alcanzo absolutamente nada. Estos padres fueron muy ingenuos, ¿cierto? Estos padres fueron bastante ingeniosos, no ingenuos, sino ingeniosos, y pusieron a prueba su fe al decir y al decidir preparar un pequeño canasto y dejar al niño allá adentro, y en medio de un río de unos juncos. Todo parecía demasiado riesgoso y alocado, y inclusive para con nosotros sería algo
fuera de lo común. Ya hoy en día nosotros no podemos hacer eso porque tenemos una libertad, hay libertad de que usted puede tener varios hijos, los hijos que quiera, los puede planificar, los puede pedir ahora con piel blanca, con ojos verdes, bueno, un sinnúmero de cosas. La tecnología ha avanzado tanto, pero en ese instante la voluntad de Dios fue bastante única y especial, y ellos no solamente hicieron uso de la parte de ser ingeniosos, perdón, sino que ellos también pusieron en juego su fe, a prueba su fe. Entonces, ¿qué sucede en este caso muy particular? Cuando nosotros hablamos de fe, sucede que necesitamos arriesgar todo, porque todo puede suceder con la fe. Los racionalistas siempre nos acusarán de ingenuos y no aceptarán el riesgo de la fe, porque la fe tiene un riesgo. Déjeme decirle que la fe es riesgosa. Los padres de Moisés habían arriesgado 3 meses y lo seguían haciendo. Dice en Hebreos 11:23, en donde marca la evidencia y nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Y no temieron el decreto del rey, nos dice Hebreos 11:23. Fueron 3 meses que lo tuvieron a escondidas, 3 meses que seguramente lo envolvieron como una niña, lo pusieron ahí, lo estuvieron escondiendo, hasta que ya a los 3 meses era difícil entonces esconderlo. Hablábamos al inicio de la mujer embarazada, tiene la ilusión, y las parejas nos ilusionamos con el primer bebé que viene en camino, porque nos desarrollan como seres humanos, como personas. En mi caso, en el caso de los varones, como hombre, como varón, que podemos y hemos sido aptos para transmitir vida. Lo mismo la mujer se siente desarrollada como mujer, como esposa, y en este caso como madre, y nosotros como padre. Entonces preparamos absolutamente todo, ¿cierto? Preparando el Moisés. ¿Cuál es el Moisés? Este fue probablemente el primer canasto fabricado para cuidar un niño, al que nosotros cariñosamente le llamamos Moisés. Los egipcios, para poder entender todo esto, los egipcios llaman Mo al agua y Uses a lo que es salvado de ella. Uniendo las dos palabras formaron parte del nombre de este niño llamado Moisés. Además de tener un hermoso canasto donde pueda estar el niño cómodo, estos padres hicieron lo que hizo Noé en su tiempo: calafatearon el Moisés por dentro, este canasto que fabricaron por dentro. Los padres no podían liberarlo de la amenaza de los egipcios, tampoco de las corrientes del río Nilo, pero sí podían prepararle un buen Moisés, donde debían de cuidar el agua que no ingresara. El agua, aunque es vida, no necesitaba en este instante ingresar a la canastilla. Y es por eso que no solamente necesitaban cuidarla del agua, necesitaban cuidarla del frío, necesitaban cuidarla de la humedad, Por eso es que prepararon todo un canasto grande, un cesto grande, lo calafatearon para que no ingresara absolutamente nada, que le diera aire, que le diera absolutamente todo, que le diera seguridad, pero sobre todo que mantuviera su vida. Debemos de cuidar el agua, como le decía, que no entrara, protegerle del frío y la humedad. Hicieron esto todos ellos, ¿cierto? Esperando en Dios. Ahora, el Señor, cuando nos pide algo, nos pide que nosotros hagamos todo lo que está a nuestro alcance. De allí para allá, dejemos que el Señor haga lo que tiene que hacer. Nuestra confianza es Dios, y Él se encargará del resto. Y fue Dios quien salvó la vida del gran Moisés, porque sus planes, o los planes que Dios tenía para con Moisés, eran unos planes grandes, especiales, espectaculares, unos planes en donde no iban a fracasar. Nadie podría interferir en los planes de Dios, ¿cierto? Y podemos confiar de una manera clara y precisa que los padres de este pequeño niño hicieron lo que tuvieron que hacer, porque sabían qué es lo que iban a hacer, pero también estaban seguros de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y de lo que Dios estaba a punto de realizar también respecto de este tiempo. Ahora, esperando el milagro.
el milagro llegó. Y el milagro llegó, ¿sabe cómo llegó ese milagro? Ese milagro llegó, dice en el mismo capítulo de Éxodo, versículo 2. Volvamos a Éxodo, por favor, en el capítulo 2. En el versículo 9, vamos a bajar un poquito y dice, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y le crió. La hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió, nos dice Éxodo 2:9. El contexto de esta historia es que la ignorancia de la hija del faraón hace que tome una decisión por un momento dado certera y segura, porque esta mujer, que es la hija del faraón, nunca imaginó que sería la madre sustituta del gran líder del pueblo de Dios. Ella no era una mujer que temía a Dios, no era una mujer que conocía a Dios, no era una mujer que tenía noción de los patriarcas hebreos, ni de las promesas que Dios ha dado a el pueblo de Israel. Dios avanza en el cumplimiento de sus planes y utiliza a quien quiere para concretar sus propósitos. Así lo hizo siglos después con hombres como el rey Asuero o como el rey Darío el Ciro, ¿cierto? El persa, y aún un sinnúmero de otros que Dios utilizó de una manera grande, de una manera única para bendecir a su pueblo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos nosotros decir? Así es Dios. A veces comprendemos su manera de hacer o las cosas, otras veces no, pero siempre quedamos asombrados de la forma como actúa Dios para traer bendición a los suyos. Las palabras de esta mujer a la que le dio, ¿cierto?, el niño, a la verdadera madre del niño, le dijo, yo te pagaré por hacerlo. Muestran la ignorancia de la situación y nos permite ver a Dios llevando adelante sus planes. La hija de Faraón no conocía a la mamá de Moisés, pero se enamoró de una manera tan especial de Moisés, sí, que alguien fue que llamó a la misma madre y le dice, críamelo y yo te voy a pagar, yo te voy a pagar. Entonces Moisés desde el inicio trae bendición para con su propia familia. Ahora, hay que tomar en cuenta también la inocencia del niño. Por un lado, la ignorancia del hijo del faraón, de la hija del faraón, porque ella dice, yo lo pagaré. Y por otro lado, la inocencia del niño. Moisés era apenas un bebé de 3 meses y nada sabía de lo que estaba sucediendo con su vida, mucho menos de las circunstancias que rodeaban sus primeros días de existencia. Todo su futuro dependía de las decisiones que los adultos toman en ese momento sobre la vida de él. Corría riesgo su vida, por supuesto que sí. Y en medio del río Nilo se debatía entre la vida y la muerte, entre el futuro o no futuro venidero de un inocente niño a quien Dios ya había puesto sus ojos sobre él para ser el futuro siervo que él necesitaba. ¿Sí? Ahora, si hubiese estado ahí el rey único y especial, el gran rey David, podría haberle cantado el poema que escribió siglos después. ¿Sí? ¿Y qué dice? El Salmo 139:5 dice una frase bastante imponente, acorde, que llega al momento, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mire, la ignorancia de la hija del faraón lleva a que la madre cuide al niño y aparte de ello recibe un pago. Pero la inocencia del niño simplemente es disfrutar de lo que le llega, deliciar de lo que hace. Y tiempo después, obviamente, el niño fue guardado de morir por tantos otros. Luego fue liberado en las aguas y ahora es recogido por la misma corte del faraón de Egipto para recibir un cuidado especial y todo el cariño de su propia madre. De su propia madre. El ingenio bien utilizado, los dones, los talentos y las habilidades que el Señor nos regala, debemos de utilizarlo para bien, para con la obra de Dios, para con la expansión de su obra, como bien nos habla nuestro líder Jimmy en estos días, el saber manejar. ¿Cómo me presento en sacrificio vivo hacia Él? Los verdaderos padres de Moisés no tenían posesiones económicas, eran esclavos de Egipto, eran unos hombres y mujeres, una familia esclava, una familia, por así decirlo, apartada de la sociedad. No eran nadie, eran
tomados como nada, ¿cierto? No pertenecían a una clase social acomodada, ni su educación era la mejor, sino era una mínima, pero tenían una familia que necesitaba, para ser criado dentro de ese círculo familiar y criar a sus hijos, los padres tenían lo mejor que debe de existir en nosotros: temor a Dios. Y el temor a Dios hace que nosotros llevemos ese temor y esos deseos de agradar a Dios a utilizar lo que se tiene. Y lo que no tenían dinero, pero sí tenían muchísima imaginación. Y es por eso que prepararon esa canasta de junco y calafatearon y las llevaron a la orilla del río Nilo. Ya todo estaba finamente preparado, exclusivamente preparado en los planes de Dios. Por eso hablamos de que el temor a Dios y ese fuerte temor a Dios y deseo de agradar a Dios les llevó a utilizar la imaginación. Este matrimonio no tenía forma de liberar a este pequeño, ¿cierto?, de las garras del imperio egipcio de ese momento. No podían. ¿Cómo? La orden, ¿cuál era? La orden era matar todo varón, pero que ellos quisieron simplemente construir un pequeño canasto y lo buscaron un lugar más apropiado para dejar al niño en las aguas del Nilo. Las aguas del Nilo solo se bañaban los príncipes o reyes egipcios, y ahí estaba la hija del faraón. Es por eso que fue necesario dejarlo ahí. Ya uno hace lo que tiene que hacer, lo demás se encarga el Señor, porque Él siempre nos bendice cuando utilizamos todo para hacer la voluntad de Dios. Años más tarde, cuando el Señor llamó a Moisés para que cumpliera la gran misión de liberar a su pueblo, le hizo una sencilla pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Ya aún Moisés, siendo un hombre hecho y derecho, le pregunta a Dios a Moisés: ¿qué tienes en su mano? Y Moisés le dice lo único que tiene, y le dice: es una vara. Y eso fue lo que Dios utilizó y lo que Dios se valió para hacer a través de Moisés la gran obra de libertad o de liberación para con el pueblo de Israel. Los padres de Moisés hicieron la voluntad de Dios cuando cumplimos con los planes de Dios. Hasta nuestros adversarios nos terminan haciendo el bien. Como dice Salomón: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Proverbios 16:7. Póngale cuidado lo que nos corresponde en esta mañana espectacular y lo que estamos hablando respecto de este trabajo especial, caminando con Dios. Caminando con Dios en esperar ese milagro espectacular. Las amenazas del faraón eran amenazas claras, precisas. Y el mundo también tiene un sinnúmero de amenazas, el mundo actual. Hoy en día tiene absolutamente todo y nos tiene, cabe así decirles, subyugados a su forma de pensar, a su forma de hacer y a su forma de ver. Los colegios fiscales ya están implementando todo lo que tiene que ver con el tercer género o la libertad de género, cuando nosotros estamos en la responsabilidad de entregar a nuestros hijos la mejor educación respecto de lo que es ser masculino y ser femenino. No hay nada más, hombre o mujer, que ya el resto de las perversiones, eso no nos corresponde sacar de la ignorancia, ¿cierto?, a nuestros hijos. Los planes nuestros puede ser que se nos agoten, puede ser que no tengamos herramientas, puede ser que no seamos ingeniosos, puede ser que no seamos los más ilustrativos o los mejores en el verbo para dar a conocer y hacernos entender o comprender de la mejor manera, pero Dios se encarga de ello. Entonces, aunque mis planes están agotados, los planes de Dios son únicos. Confiemos en los planes de Dios. Recordemos que en este caso mi refugio viene siendo el plan, ¿cierto? Mi refugio viene siendo el plan. Aunque se arriesgaron a tener 3 meses escondido, sin embargo, Dios utilizó a la misma hija del faraón para preservar la vida de Moisés, la vida de su siervo, y así tenerle listo a la obra de la libertadora. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos preparar nuestras vidas. Preparemos nuestro Moisés. ¿Cuál es nuestro Moisés que necesitamos preparar en este tiempo? Prepare a sus hijos en valores, en temor a Dios, en educación, que aprendan a amar a Dios, no solamente de vista, sino con toda su fuerza, con todo el corazón, con toda su mente, con toda su alma. Que aprendan a tener temor de Dios,
Recordemos que el principio de la sabiduría viene con el temor a Dios, y el temor a Dios me lleva a que yo reciba el pago necesario. ¿Cuál es el pago necesario? La bendición de Dios. La ignorancia de la hija del faraón llevó inclusive a que Dios tome cartas allí, y fue ella misma la que entregó un bienestar a la familia de Moisés. Créame, yo lo pagaré por lo que tú haces. En pocas palabras, hágalo, cállese y realice su trabajo. Simplemente no pregunte, no diga, ¿y la madre qué más tuvo que hacer? Sino gozarse, porque Dios también le acompañó aún en eso. Dios le ayudó en ello. Que sea ella misma la que continúe criando a su propio hijo bajo la protección de ese entonces de la hija del faraón. Entonces ya no hubo temor en sus vidas, ya hubo un poco más de descanso. Tenía libertad de ella de estar en su casa con su hijo y enseñarle todo lo que conlleva del Dios único y verdadero. Por eso es que Dios trajo paz a la casa de los padres de Moisés, para que ellos pudieran transmitirle de forma verbal quién era el Dios verdadero, qué había hecho el Dios, de dónde los había sacado, de dónde los había tomado, cómo habían llamado a sus padres, cómo ellos llegaron a Egipto, por qué llegaron a Egipto, por qué estaban allí y por qué ahora son esclavos. Porque obviamente subió al trono del reino de Egipto un faraón que no conocía a Dios, que no conocía a José y sus hechos, que no conocía lo que los hebreos hicieron en favor de ese pueblo egipcio. Y es por eso que temieron al hombre y no a Dios, y comenzaron a maltratarlo, y comenzaron a exterminarlos. Pero más allá de tener el beneficio del hermano o del hombre, tuvieron el beneficio de Dios, y ese beneficio es especial. La inocencia de Moisés simplemente fue vivirla, fue disfrutarlo, poner atención, trabajarlo, estar pendiente de Dios y realizar lo que solamente a él le correspondía, aprender de Dios, escuchar atentamente quién era Dios, quién era ese Dios. Por eso él, cuando estuvo en el desierto, no tuvo temor, simplemente se acercó a la zarza ardiente y obedeció inmediatamente. Porque usted, si puede, se preguntará, bueno, ¿y por qué él inmediatamente escuchó la voz de Dios? Porque lo conocía. Y Dios simplemente lo que hizo fue llamarlo en su momento y en su tiempo, que ya estudiaremos eso más adelante. El niño fue liberado, el niño fue guardado. El genio bien utilizado, los dones, los talentos, las habilidades de cada uno de nosotros tienen que ser utilizados en la gran comisión, pero sobre todo a formar la vida de cada uno de nuestros hijos, la vida de cada uno de aquellos que están a nuestro alrededor. Y en este caso tenemos doble responsabilidad: los hijos en la carne y los hijos en el espíritu. Nuestros discípulos tienen que aprender a volver al primer amor, tienen que aprender a tener temor de Dios, tienen que aprender a escuchar las grandezas, las maravillas que Dios hizo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando usted y yo nos entregamos a escudriñar la palabra, a entender lo que Dios quiere hablarnos, a mirar lo que Dios preparó y hizo para que nosotros también vivamos y podamos aplicarle al momento actual. Necesitamos calafatear con brea y asfalto los oídos de nuestros hijos, los ojos de nuestros hijos, pero sobre todo nuestros corazones, para que no estemos pendientes de lo que el mundo dice, de las modas actuales, que el tipo de vestimenta, que el tipo de droga, que el tipo de vivir. Hoy todo el mundo quiere ser parte de ese famoso, ¿cómo le llaman? Lobby del LGTBI. Más de uno de los famosos de televisión hoy en día son de esa parte o forman parte de ese gremio. ¿Por qué? Porque les trae fama. ¿Por qué? Porque les trae un beneficio, un bienestar. La ingenuidad, pero no saben que están acabándose consigo mismo. Están dañando, están yendo en contra de la voluntad del Creador. Hombre, mujer, mujer, hombre. En este caso, hijos de Dios, entonces nosotros estamos viviendo en un mundo egipcio en donde la orden en sí del egipcio actual, del faraón actual, es acabar con los principios que Dios nos ha regalado. Y esos principios nosotros nos corresponde ser bastante ingeniosos para poder que la misma palabra de Dios nos ayude a preservar nuestra vida y a preservar la vida de aquellos que arrancamos de las manos del enemigo para poder disfrutar de la eternidad de aquí hacia adelante.
Caminando con Dios no es otra cosa sino aprender a disfrutar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Continuaremos entonces la siguiente semana en nuestros nuevos 2 capítulos que seguimos trabajando con nuestro caminar con Dios. Un seminario en donde vamos viendo y vamos conociendo el por qué es necesario recordar lo que sucedió antaño para nosotros poder vivir hoy el presente. Si Cristo murió en la cruz es para que hoy podamos disfrutar. Si Él se entregó como sacrificio vivo es para que yo pueda disfrutar de la vida. Si Él nos amó es para que nosotros amemos. Si Él entregó su vida es para que nosotros podamos vivir. Si Él entregó todo lo que es su esencia mismo, su ser, es para que nosotros hoy podamos disfrutar. El llamado en esta mañana es que nos pongamos delante de la presencia del Señor y aprendamos a tener temor de Dios, reverencia a Él, continuar en su palabra, en sus principios y sobre todo amar al único y al Dios verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Padre, en esta mañana yo quiero darte muchísimas gracias. Bendito Dios, agradecerte de una manera infinita. Amado Señor, tu palabra es la que nos enseña. Tu palabra es la que trae bases fundamentales de nuestra vida, Señor. Esas bases en donde yo entiendo, en donde yo puedo comprender que tú hiciste, amado Señor, con un pueblo que te amó, con un pueblo que te buscó, con un pueblo, Señor de los cielos, que declaró, que amó, que sacrificó para contigo, Señor, lo mejor, que se puso como adorador delante de tu presencia, Señor, que se presentó con un corazón contrito y humillado ante ti, que confió de una manera especial. Y hoy, amado Señor, siendo el ejemplo de los padres de Moisés, así también queremos nosotros seguir ese ejemplo, Señor. Cuidar a aquellos que nos regalaste como hijos en la carne, pero también a aquellos que nos regalaste como hijos en el Espíritu. A cada uno de nuestros discípulos estar pendiente que necesitan, de qué están afectándose, cuál es el temor que ellos tienen y de qué manera podemos arrancarlos de las manos del enemigo, porque como bien dice su palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchos, amados Señor, que han perdido el horizonte. Hay muchos, amados Señor, que han perdido el momento, que su corazón se ha engrosado y se ha llenado, bendito Dios, de grasa, y no les permite percibir ni recibir lo que tú quieres hacer, amado Señor. Nos hemos vuelto tan liberales, amado Señor. Hoy estamos viviendo no en libertad, sino en un libertinaje, en donde el mundo y aún las autoridades, amado Señor, aceptan, bendito Dios de los cielos, simplemente porque conviene a sus planes en donde solamente ven el bienestar suyo, de mancomunar, amado Señor de los cielos, riquezas a cada uno de ellos y a nivel personal, en el pagar favores para poder haber alcanzado, Señor, el poder. ¿Cuál es el poder? El poder es tener tu palabra. El poder es tener temor a ti. El poder es saber obedecerte, confiar, encomendar y deleitarme en el único y Dios verdadero. A ti, bendito Dios, el Dios fuerte, el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, el que va como poderoso gigante delante de nosotros, amado Señor. Hoy le ruego a cada uno de ustedes que tomen su tiempo, levanten sus vidas, sus corazones, su ser ante Dios y le digan esta mañana a Él, al único Señor, no solamente por entregarte la vida de nuestros hijos, sino nuestra propia vida, porque también somos presa fácil del enemigo, Señor, porque creemos estar seguros, bendito Dios, y somos presa fácil, porque caemos con facilidad, bendito Dios, porque el pecado es apetitoso, es delicioso a nuestros ojos, delicioso a nuestro paladar. Aún, Señor, sacia los más perversos íntimos y acciones de nuestro ser, Señor, porque las pasiones como hombres y mujeres pasionales, emocionales, bendito Dios, te pedimos que cada día nos llenes de tu fortaleza, no sea tu Espíritu Santo ungiendo, dándonos la fuerza, la fortaleza para decir no, para huir, amado Señor, y para cumplir tu norma, bendito Dios de los cielos, porque sabemos que tú haces grandes cosas y porque sabemos que tú harás con nosotros. Los planes tú los tienes ya muy claros, Señor. Tal vez mi plan se agote, tal vez mi plan me lleve a desolucionarme, tal vez mi plan se acabe, Señor, me frustre, pero el tuyo se cumplirá en nuestras vidas. El proceso será difícil seguramente, bendito Dios, pero tú nos darás el que necesitamos soportar.
Desde ya te pedimos, amado Señor, que seas tú mismo encargando de todo lo que viene hacia adelante respecto de lo que es el cumpleaños del Señor Jesús, respecto de lo que son los rediles, respecto de lo que es conquistar nuestra tierra, nuestra división, nuestros territorios a nuestro alrededor, nuestra casa principalmente, que volvamos a tener ese temor, que podamos volver a reverenciar, que podamos volver a estar como familia, a tomarnos de la mano, a levantar una oración, Señor, antes de servir los alimentos, antes de acostarnos, entregar la bendición a nuestros hijos, poder leer un pasaje bíblico, poder enseñarles, explicarles ese temor, esa obediencia única a Él y volver nuestros principios a nuestra vida, aquello tan especial que es la célula, la familia, bendito Dios, que necesita mucho de cada uno de nosotros. Bendigo, Señor, las familias de cada uno de los representados aquí, Señor de los cielos. De forma especial bendigo la vida de Claudia Patricia, de Jimmy Sebastián, de Luz Adriana, mi propia vida, bendito Dios, para que tú seas el Señor y dueño de nuestra vida, que tú te encargues absolutamente de todo y que seas tú trayendo, Señor, los principios, el temor, la sabiduría, pero con ellos se adquiere, bendito Dios, toda tu bendición, y la bendición atrae y trae como recompensa la riqueza espiritual, riqueza familiar, empresarial, laboral y riqueza financiera, Señor. Derrama sobre estos tus hijos, Señor. Prepara nuestro tiempo, Señor, en cada uno de nuestros ministerios, este tiempo de acción de gracias, en donde tú mismo te moverás con poder y con autoridad y harás grandes cosas para con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros. Ahora danos de tu bendición, acompáñanos, bendito Dios, en este tiempo. Toma la vida de nuestros líderes, Milton, Judith, amado Señor, aquí en esta tierra de Guayaquil. Bendícelos, guárdalos, utilízalos con tu amor y con tu gracia, y permite así también que tanto la vida de Claudia Patricia como mi vida, Señor de los cielos, sea usada por ti, bendito Dios. Seas tú mismo dando la orden y derrama de tu bendición para sobreabundar, amado Señor, en todo lo que nos viene, bendito Dios de los cielos, en los planes que se nos viene hacia adelante, en los cambios que se viene hacia adelante, en los cuales tú mismo harás y tomarás hombres y mujeres para hacer, bendito Dios, tu obra. Gracias, mi Dios de los cielos, porque tú bendices, multiplicas, y asimismo la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Ahora que la bendición que no añade tristeza, sino que solamente trae riqueza, abundancia y prosperidad, que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, de ti venga misericordia y haga 1000 veces más de lo que harás hoy. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, contigo nos quedamos, papá. Amén. Muchísimas gracias entonces a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por estar pendientes. No nos olvidemos que debemos de suscribirnos al canal, poner la campanita para poder saber a qué horas cada uno de los devocionales o comunicaciones que tengamos a través de esta plataforma, tener listos y dispuestos para nuestro conocimiento. Recordemos que tenemos el Congreso ya aquí a las puertas. El Congreso de la Oración es un congreso a nivel mundial. La capacidad que tiene el Redil es una capacidad bastante amplia, pero no la necesaria para cada uno de nuestros deseos y anhelos. Entonces, si usted está ya dispuesto en su corazón salir hacia con el Redil, por favor les ruego que sea apartando el cupo o pagando totalmente el cupo, porque es necesario. Sí, es necesario para poder nosotros adquirir. Recuerden que en el congreso pasado, que fue del PET, alcanzaron solamente ir como 20 o 30 personas, cuando el objetivo nuestro eran 100, pero obviamente porque venían de otro mundo a Ecuador les mermaron, le quitaron cupos, por así decir. Suena bastante egoísta, pero nos quitaron cupos. Entonces lo mismo va a suceder con el Congreso de la Oración y el Congreso de Líderes Integrantes de Alfa y Omega. Si usted piensa ir, pague de una vez. Si ya usted puso en el corazón suyo que usted quiere ir al Redil, no esperen cumplirle la promesa de Dios. ¿Listo? Familia, un abrazo de parte de mi esposa y mis hijos. Los queremos mucho. Dios los bendiga.